Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Pues hoy hablaremos con Hilaria, que a pesar de haber vivido en una furgoneta camper, no es el tema que quiero tratar hoy con ella. Hilaria, a pesar de su corta edad, sabe mucho sobre el trabajo online y es lo que quiero preguntarle y que nos cuente hoy. ¿Cómo estás, Hilaria? Hola Íñigo, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, muchas gracias por invitarme, soy súper feliz de estar aquí. Qué bien, nada, me hace mucha ilusión, que además estoy seguro de que a mucha gente le va a ser de ayuda la información que tú tienes, así que nada, son cosas además que a mí me interesan y que estoy seguro de que a un montón de gente también, así que nada, me parece genial que esta charla la podamos compartir con más gente. Claro, es un placer compartir todo esto. Genial. Bueno, para empezar, a ver si quieres contar un poquito quién es Hilaria, para la gente que no te conozca. Bueno, Hilaria es una chica italiana de 23 años. Yo diría que es un espíritu libre, si puedo llamarme así, o también un alma inquieta, quizá. Es una chica que no para y que siempre tiene algún proyecto por la cabeza. Al momento vive en Tenerife, me puedo llamar digital nomad, nómade digital. Trabajo como freelancer, como asistente virtual, ya he viajado mucho y nada, eso es más o menos en pocas palabras. Va, Hilaria, y cuéntanos si quieres un poquito por dónde has viajado y cómo lo has hecho, cómo te has movido por esos diferentes países. Pues empecé a viajar sola cuando tenía algo como 15 años. Sé que parece una locura, pero gané un concurso de la Unión Europea al instituto donde estudiaba idiomas y gané un mes de estudios en París, en una escuela de idiomas. Y ahí fue mi primera experiencia sola al extranjero, donde pude vivir en la casa de una familia francesa, por supuesto, donde pude entrar en contacto con gente de muchísimas culturas y nada, fue mi primera experiencia donde me di cuenta que era algo que me gustaba de verdad y que quería hacer lo más posible. Entonces, cuando ya volví de esa experiencia en Italia, en mi casa, me sentía como una persona un poco cambiada y siempre he querido viajar lo más posible y siempre le hablaba a mis padres de querer viajar. Y nada, cuando después tuve que decidir de dejar mi pueblo, decidí mudarme en Siena, al norte de Italia, para estudiar a la universidad. Y a ver, fue como ¿cómo decir? Fue una excusa para dejar mi zona de confort y empezar una vida un poquito diferente. Estudié idiomas para la traducción y también ahí se abrió un mundo delante de mis ojos para hacer muchísimas experiencias fuera de Italia. Así que tuve la oportunidad de estudiar en Rusia, por ejemplo, por un mes, donde viví en San Petersburg, por estudiar ruso claramente. Y cada vez que volví en Italia siempre quería irme a hacer algo diferente, pero a ver, no trabajaba, no tenía muchísimas posibilidades económicas, así que empecé a descubrir el mundo del workaway, del autostop, del voluntariado, de los viajes un poco más aventureros. Así que viví, por ejemplo, en Alemania, donde trabajaba en una granja, que es un sitio que encontré gracias a Workaway, que es una plataforma donde la gente puede ir a trabajar sin pagar donde dormir y tener como comida en cambio, comida y sitio donde dormir. Y nada, fue como un mes donde todo cambió para mí porque era el lugar perfecto para conocer gente que tenía aspiraciones un poco diferentes. No era el sitio donde la gente hablaba de trabajo, de hacer dinero, era un sitio donde la gente quería compartir su propia experiencia, su propia voluntad de viajar por el mundo, sus propios valores. Así que ahí de verdad que me di cuenta que quería algo así en mi vida y de ahí empecé a ser prácticamente nómada, no obstante tenía que terminar y acabar mi universidad, pero decidí dejar mi piso y estudiar mientras trabajaba.
haciendo este tipo de viajes. Entonces, viajando con poco dinero, haciendo voluntariado, haciendo couchsurfing, haciendo todas esas cosas que te permiten viajar sin gastar mucho al final. Y bueno, también aproveché de la universidad para hacer Erasmus y gracias a eso viví 6 meses en Suecia y viajé claramente por todos los países de Escandinavia, también sola, haciendo siempre couchsurfing, autostop, todo eso. Y por ejemplo, Noruega fue uno de los países que más me encantó, estoy súper enamorada de Noruega. Y después, ¿qué más? He vivido 3 meses en Grecia, por ejemplo, donde trabajé por una ONG, donde hacía como un trabajo humanitario y he enseñado italiano a refugiados. Fue una experiencia increíble. Viajé a Turquía, a islas griegas, viajé un poco por toda Europa sin parar por un año. Y nada, eso más o menos es como he empezado. Wow, la verdad es que es impresionante que con 23 años hayas viajado tanto y no solo viajado, sino que hayas pasado Sí, tantos meses en otros países. Nada, sí, es me lo genial. dice todo el mundo. Nada, es genial, efectivamente. Estoy seguro de que muchísima gente te envidiará un montón. Y lo que me estaba intentando poner a contar es cuántos idiomas tienes, porque Sí, francés, bueno, ruso, español hablas perfectamente, sí, hablo italiano, 5 idiomas, exacto. 5 idiomas. ¿Cuál más? ¿Alguno que me he dejado? Francés, creo. Bueno, Ah, francés, italiano, español, inglés y ruso. inglés no había dicho, creo. Vale. Sí, exacto. Vale, vale. Nada, 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 qué bien. Y luego que me doy cuenta que conoces mucho las plataformas de las que yo estoy intentando hablar mucho en este podcast, Sí, como es Couchsurfing, como es Workaway, ok. Autostop también, porque son plataformas que nos permiten poder vivir viajando prácticamente gratis, ¿no? Sí, exacto. Es que muchísima gente no conoce esas maneras de viajar y es por eso que muchas veces me preguntan, pero ¿cómo viajas tanto? Cuando en realidad esas plataformas no solo están ahí para no gastar dinero, sino para vivir una experiencia de verdad, porque yo creo que, por ejemplo, utilizar Couchsurfing no es solo para tener un sitio donde dormir, o sea, es algo que te permite entrar en la cultura de un sitio, entrar en contacto con personas de un sitio y, a ver, yo creo que se vive una experiencia con mucha más intensidad. Sí, 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 efectivamente. Eh, Nada, genial. La verdad es que te tendré que hacer otra entrevista más adelante para que nos hables de estas plataformas porque, Claro. porque nada, no es de lo que yo estaba pensando hablar hoy contigo, pero bueno, seguro que algún día hablamos y nos cuentas más cosas de estas Sí, con placer. interesantes. Sí, y Hilaria, cuéntanos, has hablado mucho de tus viajes, pero háblanos dónde estás ahora, si quieres brevemente también el Claro, tema de la furgoneta camper, que bueno, para eso ya sabéis que tengo el otro podcast de sí, Viajando Simple, pero bueno, brevemente para que la gente sepa sí. ubicarte como estás viviendo ahora. Claro, bueno, también puedo conectar todo esto al trabajo online, porque es aquí en Tenerife donde empezó todo. Genial. Y bueno, puedo decir que después de graduarme a la universidad, decidí irme de viaje como mochilera, siempre sola, en el mismo estilo, y llegué aquí en Tenerife. Y siendo couchsurfing conocí a mi novio, o sea, él tenía que enseñarme ese día el Teide, el vulcano de Tenerife aquí. Nos vimos un día y no nos hemos dejado más. Así que fue una experiencia muy, muy intensa gracias a Couchsurfing porque literalmente me cambió la vida. Y bueno, él también es un viajero y siempre le ha encantado el mundo de la furgoneta. Y de verdad que yo nunca había escuchado hablar de eso, nunca había visto una furgoneta en mi vida. Y cuando llegué aquí en Tenerife y vi todo esto, o sea, la gente viviendo en la furgo, yendo a surfear, viviendo en la playa, fue algo que me encantó. Y gracias a él entré a ser parte de este mundo, descubrimos tu podcast, de hecho, y empezamos a escuchar todos tus podcasts y a soñar con una furgoneta. Y en poquísimo tiempo conseguimos una, la camperizamos nosotros o sea, era una Nissan Vanette viejísima, nos costó solo 700 euros, la camperizamos, o sea, de una manera muy simple, pero que a nosotros nos gustaba muchísimo y por lo menos nos ha permitido viajar por todas las Islas Canarias y Portugal. Y bueno, cuando llegué aquí en Tenerife,
tenía que buscarme un trabajo, un poquito para mantenerme, así como para camperizar la furgo. Y nada, el primer trabajo que encontré fue gracias a una empresa de marketing que estaba buscando gente para hacer encuestas a los turistas. Necesitaban simplemente una persona que hablaba idiomas y nada, yo pensé, bueno, a mí me encanta hablar con la gente, qué bien, me va a encantar como trabajo. Después me di cuenta que tenía que hacer encuestas en una playa, en los hoteles, y era un trabajo súper, súper duro. Yo no había nunca trabajado en mi vida hasta aquel momento, porque solo eran siempre proyectos para la universidad, por los estudios y tal, pero me di cuenta que empezaba a ser duro pensar al mundo del trabajo. Y por suerte, después de poquísimo, el jefe había como notado mis conocimientos y tal, y decidió cambiarme a la oficina, al departamento de marketing. Y fue ahí que yo me di cuenta de qué significaba tener un jefe. O sea, no sé si era más duro estar en la playa aguantando el sol y muchísima gente o aguantar un jefe. Y de verdad que no duré muchísimo porque, bueno, llegaba el tiempo de irme a Portugal y él había decidido decir, o sea, quería renovarme el contrato, pero solo si yo renunciaba al viaje a Portugal. Y para mí fue súper duro porque había trabajado por 4 meses en la furgoneta solo con el pensamiento de irme de viaje. Así que decidí dejar el trabajo, aunque era como quería aumentarme las horas, el sueldo y todo. Y yo me dije, bueno, voy a viajar desde ahora y voy a intentar de trabajar online, porque es algo que siempre he querido y sé que puedo conseguirlo. No tenía ni idea, tuve que aprender todo sola, pero, o sea, me puse ahí en el ordenador y durante el viaje a Portugal empecé a hacer dinero online. Y el hecho de producir dinero mientras viajaba fue algo muy, muy, ¿cómo decir? Me abrió un mundo, ¿sabes? Desde ahí empecé a decir, wow, entonces puedo trabajar de cualquier sitio, entonces no quiero volver nunca más a un sitio fijo y quiero vivir así. Así que desde aquel momento puedo decir que estoy trabajando como traductora, copywriter y asistente virtual. Y bueno, volví a Tenerife porque mi novio trabaja aquí, es militar, él tiene un trabajo estable, pero ya estamos planeando nuestro futuro que será aquel de viajar full time. Entonces él también se va a lanzar en el mundo del digital y nada, muy temprano vamos a llamarnos los dos nómades también gracias a una furgoneta más grande que vamos a camperizar y que va a ser nuestro piso prácticamente. Qué bueno, nada, una historia impresionante. Y oye, una duda que me surge, Sí. ¿te arrepientes de haber dejado ese trabajo con un jefe, ese trabajo normal, entre comillas? No, 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 o sea, para nada. Sé que Mm. yo ahora cuando me despierto por la mañana estoy feliz. Estoy feliz porque sé que todo depende de mí, sé que depende de mí de cuánto quiero trabajar, de si quiero trabajar más, si quiero trabajar menos. Soy consciente del hecho que ahora a lo mejor tengo mucha más presión que antes, o sea que porque yo misma me pongo presión porque siempre quiero hacer algo mejor y muchas veces no es como ir al trabajo, entrar en la oficina, sales a las 5 de la tarde y no tienes nada más que pensar, ¿sabes? Cuando tienes tu propio business, tu propio negocio online, a lo mejor siempre estás ahí pensando en qué puedes crear, cómo puedes mejorar algo, qué algo más puedes ofrecer, pero no se puede comparar eso a tener un jefe, a alguien que te dice lo que está bien, lo que no está bien, y entonces no me arrepiento absolutamente. Nada, nada, ya me imaginaba lo que me ibas a responder, pero el tema del arrepentimiento es algo que me parece muy, muy interesante porque muchas veces creo que tenemos muchos miedos de dejar un trabajo porque, oye, ¿y si nos arrepentimos? Pero a mí lo que me da la sensación es que en rara vez nos arrepentimos de cosas que hacemos, ¿no? Que Sí, normalmente nos arrepentimos de cosas que no hacemos. exacto, es así. Yo creo Sí. que una vez que te lanzas a hacer algo, pierdes todos los miedos y te das cuenta que era lo que tenía que pasar. Sí. Sí, sí, y efectivamente creo que tienes razón en lo que dices, que tener tu propio negocio
digamos, pues tiene muchísimas ventajas, pero por supuesto Mm, también tiene sus inconvenientes. Y luego claro, también yo quiero pensar que al principio igual se nos hace un poco más duro, que, bueno, eso espero por lo menos sí, que luego al cabo de los años, que igual podemos pues centrarnos más en cosas que más nos gustan y sí, demás. claro. Y luego, bueno, habrá mucha gente que no tenga ni idea esto de que es un asistente virtual, copywriter, traductor, me Sí. imagino que sí. Bueno, sobre asistentes virtuales me gustaría hacer un episodio hablando solo de eso, Mm. porque, bueno, porque tengo una historia que contar. Pero bueno, a ver si quieres decirnos brevemente qué es un asistente virtual, qué es un copywriter y demás. Sí, bueno, un copywriter es una persona que escribe para vender, escribe para un negocio. Entonces, hay unas ciertas técnicas que tienes que saber para cómo utilizar las palabras exactas. Entonces, es algo que a mí me gusta mucho porque también puedo ser creativa, pero al mismo tiempo es una creatividad útil a vender algo, a vender un servicio, un producto, una página web, a introducir tu propio negocio. Así que muchas personas a veces no tienen ni idea de cómo escribir y pueden simplemente contratar un copywriter y tener exactamente una descripción bonita, sencilla, explicativa, clara, ¿sabes? Mientras un asistente virtual es una persona que ayuda un empresario, un autónomo, una persona ocupada, si podemos decir así, una persona que no tiene el tiempo de dedicarse a su propio trabajo, al trabajo principal que debería hacer. Entonces, podemos decir, un empresario, por ejemplo, tiene su propio business online y no tiene el tiempo para compartir el contenido en Instagram, en Pinterest, en Facebook, en todas las plataformas, en todas las redes, así que un asistente virtual podría ayudarle con toda la organización de esto, o así como con la parte creativa, en qué va a publicar, cómo lo va a publicar, qué tipo de estrategia va a utilizar. Entonces también el asistente virtual en este caso es como una social media manager, una community manager, si podemos decir. O también un asistente virtual se puede ocupar de los emails, de los correos, de contestar al teléfono. Es que es una posición muy, muy amplia y muchas veces hay que hablarlo muy bien con un cliente para entender de qué forma necesita de verdad esta ayuda en su actividad, en su empresa. Claro, para mí esto del asistente virtual es básicamente como la antigua figura de tener una secretaria, que puede ser un secretario también que trabaje para ti ayudándote en diferentes cosas, pero bueno, lo bueno es que con el mundo online ese trabajo no hace falta que esté al otro lado de tu oficina, ¿no? Sino que puede estar en Italia, puede estar en Tenerife, puede estar en cualquier sitio, simplemente con un ordenador y conexión a internet ya te puede echar una mano. Exacto, sí. Sí. También hay Y figuras un poco más, ¿cómo decir?, específicas. Entonces, un asistente virtual puede ser especializada en marketing, por ejemplo, claro. o en redes sociales, así que es una figura muy, muy amplia. Sí, no, no, me parecen la verdad es que puestos muy interesantes, sobre todo también el de copywriter. Yo creo que es algo que cada vez va a tener más fuerza también con el Sí, crecimiento de Internet, ¿no? Y bueno, y es que es algo que funciona. Yo lo he mirado un poco por encima y bueno, pues cuando veo webs que venden algo y veo que el texto me atrapa y me entran ganas de saber más y demás, pues me doy cuenta de que la persona que lo ha escrito sabe copywriting y bueno, que es algo claro, que funciona, creo que tiene mucho futuro. sí, porque al final todo se basa en la comunicación, o sea, es algo fundamental por un negocio, por un empresario, por cualquier tipo de actividad online. Y las palabras son clave, hay que pensar antes que escribir o hablar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y bueno, hablando un poco de futuro, cuéntanos a ver, Hilaria, para ti, ¿qué trabajos crees que tienen mucho futuro? Creo que los trabajos relacionados a las redes sociales van a tener mucho futuro, por ejemplo, así como los trabajos del marketing, como por ejemplo crear estrategias, crear contenido, no sé, elaborar una fórmula para comunicar. Todas esas son tareas que en el mundo ahora siempre van a ser pedidas.
y son cosas que las empresas necesitan para captar nuevos clientes y adaptar su negocio a la evolución que una empresa tiene en el tiempo. Así que creo que un community manager, un copywriter o un digital marketer siempre son figuras que una empresa necesitará en el mundo online. Claro, claro. Y además, sí, efectivamente son trabajos que lo bueno que tienes es que lo puedes hacer desde cualquier sitio. Y bueno, me gustaría también, habrá mucha gente que esté pensando, pues vale, todo esto está muy bien, pero yo no tengo absolutamente ni idea. Me gustaría saber, pero no tengo ahora ni idea, qué es lo que recomendarías, pues si te viene un amigo y, oye, me quiero meter en el mundo de los asistentes virtuales o del copywriting o de trabajos online en general. ¿Tú cómo les recomendarías empezar? Sí, a ver, yo también tenía los mismos miedos, las mismas dudas. Es normal que cuando vas a empezar algo así no sabes ni de dónde empezar. Yo recomiendo siempre entender antes que todo qué es exactamente lo que quieres hacer. Entonces, hay que entender de la manera más específica posible cuál es la tarea que quieres hacer ahí en Internet, porque hay muchísima competencia y si yo, por ejemplo, me ofrezco como, no sé, escritora, fotógrafa, traductora y social media manager y, sabes, hay muchísimas cosas que podría decir ahora, pero lo que recomiendo es de entender exactamente lo que quieres hacer y el nicho en el que quieres trabajar, porque en esta manera los clientes ven exactamente quién eres y de qué forma vas a trabajar y no te ven como confundida. Y después recomiendo crear un perfil bonito, entonces con toda la información necesaria, entonces en las plataformas para freelancers o en un perfil profesional de Facebook, por ejemplo, un Instagram más adecuado por tu trabajo. Y nada, después de entender qué es que quieres hacer y de crear un perfil adecuado, yo recomiendo simplemente lanzarse, buscar trabajo sin miedo y, y nada, seguramente la oportunidad llega de esta manera. Sí, sí, efectivamente. Si verdaderamente tienes ganas de hacer esto, tienes las Sí, ideas un poquito claras y te esfuerzas, pero a mí me costaría pensar de que no llegues a lo que buscas. Puede ser que tardes más o menos, pero yo creo que lo más posible es que llegues. Yo, por lo menos, la mayoría de la gente que ha intentado algo con fuerzas, con ganas y dedicación, han llegado a esto. Así que sí, yo creo que ganas es de lo claro. más importante. Y nada, la verdad es que todo este tipo de trabajos y demás es una gozada porque te permiten vivir viajando o si no te gusta viajar, puedes vivir en diferentes lugares, ¿no? Que mucha gente dijo, no me gusta estar todo el día de un lugar para otro, pero sí me apetecería pasar, oye, pues 3 meses en París, por ejemplo, o vivir en Buenos Aires una temporada o lo que sea. Y este tipo de trabajos pues te dan una libertad de localización Sí, espectacular. exacto. Yo creo que trabajar online te permite de, ¿cómo decir?, crear un equilibrio entre la vida del trabajo y la vida personal. Porque muchas veces Sí. cuando pensamos en una persona que tiene un trabajo fijo, estable, no disfruta de todos los días de su vida, porque muchas horas de su vida están hechas para la oficina, para la empresa, para este tipo de trabajo y al final no disfrutas ni de un atardecer, de descubrir un sitio diferente o ¿sabes? Esas cosas simples que al final, vale, hay que esforzarse también para trabajar online porque como hemos dicho antes no es algo fácil, hay también partes negativas de esto, pero si yo pienso que estoy en Tailandia, estoy trabajando en un hotel y termino a las 5 o yo decido, elijo hacer una pausa y ir a surfear un poquito y volver y seguir trabajando, pues yo lo veo súper bien. Sí, 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 así es. Y luego lo bueno de pasar también temporadas un poquito más largas en cada lugar es que viajar así es mucho más barato, ¿no? Que ir moviéndote continuamente. Y probablemente tú nos puedas dar algún consejo para poder viajar mucho y gastar poco al mismo tiempo. Sí, bueno, como he dicho antes, viajar para mí no es caro.
Y como he dicho, bueno, al momento estoy obsesionada con la vida en furgoneta. Y aunque la furgo es un gasto mayor porque hay que comprarla, hay que camperizarla y tal, pero todo esto en futuro me va a dar la posibilidad de tener un lugar donde dormir, trabajar, donde sea. Entonces, para mí es un sueño, fundamentalmente. Pero bueno, aparte de esto, como he dicho antes, se puede viajar de forma muy económica, entonces tramite experiencias como Workaway, Couchsurfing, Woofing o también, no sé, buscar sitios o ir a trabajar en sitios más económicos. Y no sé, tengo un sueldo, por ejemplo, de una empresa, no sé, española, americana, lo que sea, pero vivo en Bali, seguramente estoy ahorrando muchísimo dinero y puedo permitirme vivir en Bali por una temporada larguísima, ¿sabes? Y de ahí viajar a Tailandia, a Malasia, a todos los sitios que quiero. Así que depende muchísimo también del sitio que eliges, pero creo que trabajar online te permite eso, te da la flexibilidad de quedarte donde quieras. Si yo, no sé, quiero vivir en Canadá, sé que tendré un gasto más alto, a lo mejor que en Asia, pero yo digo que hay forma, o sea, se puede hacer de todo. Yo, por ejemplo, durante el viaje que hice en Alemania, donde estuve en la granja, ahí me quedé un mes y me gasté el total de 40 euros, literal. 20 euros de avión para ir y para volver. O sea, y cuando lo cuento a la gente, nadie se lo cree. Es que ahí yo trabajaba, exacto, es divertido. Es que yo trabajaba 5 horas al día, pero estaba en la naturaleza, con animales, con plantas, con gente de todo el mundo y no gastaba nada. Ellos me daban comida, me daban un sitio donde dormir, era un sitio súper moderno, o sea, no es que estaba ahí sufriendo frío o algo así, estaba a gustísimo. Y he gastado 40 euros en total, de verdad. Ah, buenísimo, sí. La verdad es que el que no viaja ahora es porque no quiere o porque Porque todavía no quiere. no conoce estas plataformas. Entiendo que a Sí, muchas personas pues igual no le apetece usar estas plataformas para poder pues hacer voluntariados o lo que sea y poder viajar barato, pero vamos, que tenemos que ser conscientes de que existen y sí. de que viajar es muy barato. Otra cosa es que no nos apetezca aprovechar todas estas plataformas que hay por ahí. Claro, es que mucha gente a lo mejor tiene miedo, miedo de ir solo, miedo de no saber qué vas a encontrar en estos sitios, pero algo que yo he aprendido viajando es que la vida es bonita, hay que ser positivos y no hay que pensar siempre en lo malo, sino en lo bueno. ¿Y qué pasa si todo está perfecto? ¿Y qué pasa si todo esto va bien? Esas son las preguntas que deberíamos hacernos antes de empezar un viaje. Sí, 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 nada, totalmente de acuerdo. Y nada, de esto que estábamos hablando ahora me recuerda mucho al libro La semana laboral de 4 horas. No sé si lo conoces. Sí, lo conozco, claro. Sí, sí. Nada, la verdad es que es Me uno de mis encanta. favoritos y uno un poco que a mí personalmente me ayudó a dar este salto de intentar también trabajar online y viajar, porque bueno, pues el autor, por ejemplo, habla de un caso, ¿no? Y dice, oye, ¿quién es más rico? Pues alguien Sí, que está ganando 6.000 dólares y vive en Nueva York y se gasta 3.000 en un apartamento. 1.000 euros, 1.000 dólares al mes en cenar fuera y no sé qué, o el que vive, pues por ejemplo, en Buenos Aires y cobra 1.000 dólares, pero de alquiler se está gastando 200, come fuera todos los días y en realidad se está gastando solo 100 y bueno, pues quién tiene más tiempo también, ¿no? Y bueno, claro, es un libro que recomiendo a todo el mundo que le interese todo esto lo que estemos sí. tratando hoy, porque es genial, sí. Sí, es toda una cuestión de perspectiva. Sí. Sí, sí, y habla también del tema de los asistentes virtuales y de delegar las cosas que no te gusta hacer, pues una vez ya tienes un negocio que funcione más o menos. Sí. 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 Y Hilaria, bueno, que ha sido una información súper valiosa todo lo que nos has dado, pero habrá gente que quiera saber un poquito más de ti. Entonces, cuéntanos a ver dónde pueden seguir tus viajes y tus aventuras Sí. en Internet, que me imagino que tendrás algún sitio, ¿no? Claro, bueno, mi Instagram me llamo Hilaria Grilli, Hilaria sin H, no es como los nombres españoles. Y nada, ahora acabo de abrir un canal de YouTube y donde me llamo My Van, My World. Entonces, mi furgo, mi mundo en inglés.
y ahí Sí. voy a compartir todo mi proceso de camperización de este Fiat Ducato que ahora tenemos y que va a ser nuestra próxima casa. Y también vamos a compartir nuestros viajes por el mundo y también en realidad como Adrián va a ser el próximo Digital Nomad, porque él tiene un trabajo muy, muy estable, es militar, como te dije antes, y nunca ha pensado dejarlo todo. Pero a ver, somos una conexión increíble y pensamos que es la cosa más bonita que tenemos que hacer, irnos por ahí lentamente para recoger toda, ¿cómo se dice? Recurrir toda Europa y América y Asia quizá. Así que en este canal seguramente van a venir muchísimos vídeos. Qué bueno, qué bueno. Nada, tengo ganas de ver qué os depara el futuro, ver cómo va esa furgoneta y nada, que espero que os vaya súper bien. Yo creo que sí, porque tú ya sabes muchas cosas y seguro que le ayudas a él también Claro, a poner en marcha muchos proyectos. sí, Así que nada, que muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo y con la gente que nos está escuchando en Cómo Traviajar. Y nada, que te mando un fuerte abrazo desde aquí, Hilaria. muchísimas gracias a ti, Íñigo, para invitarme y un abrazo. Nada, Hasta un pronto. placer. Chao. Chao. Bueno, la verdad es que nada, alucinante. Me imagino que estaréis conmigo de que la historia de Hilaria es la leche. Y una de las cosas que más me gusta, por ejemplo, es que como dice que enseguida conoció el mundo de las furgonetas y al muy poco tiempo ya estaba comprando una furgoneta muy barata por 700 euros, camperizándola y viajando un montón con ella, ¿no? Y lo mismo con todo el tema online, de ponerse en práctica ya, no dejar las cosas de, bueno, pues esto ya el año que viene ya empezaré. No, no. Oye, si te apetece hacerlo ahora, hazlo ahora, ¿no? Nada, que me encantó. Tenéis sus redes sociales abajo en la descripción y seguirla para que veáis todos los aprendizajes que ella va teniendo, que son muchos, y bueno, pues como ella y su pareja pues empiezan a viajar por todo el mundo, que es algo que les apetece y ganarse la vida haciéndolo y compartiendo cositas con vosotros. Así que nada más, gracias por escuchar un capítulo más del podcast de Cómo Traviajar y nos escuchamos el miércoles que viene con algún otro. ¡Chao!